Bienvenidos los que están por internet también. Voy a hacer una breve presentación de Nancy Sangüesa. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales en la Universidad de Chile, es bióloga ambiental, hizo su magíster en Ciencias Políticas en la Universidad de Chile, hizo un doctorado en Ciencias Multidisciplinarias en Estados Unidos en la Universidad del Rosler Institute Polytechnic. Bueno, y el tema es muy interesante, lo va a enunciar ella misma, así que muchas gracias. Te dejo la palabra. Gracias. Bueno, una pequeña introducción. Este seminario es una versión no completa, pero bastante completa de mi tesis doctoral, y está enfocada principalmente en los tres principales capítulos, que son las aproximaciones desde la ecología política hacia el conflicto socioambiental, desde la economía ecológica con el cambio del uso del servicio ecosistémico, y desde la ecología sobre el cambio en el paisaje de una área protegida privada. Entonces tenemos esas tres áreas. Bueno, primero los contenidos acá de esta charla voy a hablarles un poquito del estudio, de lo grande a lo pequeño, un poco de las áreas mediterráneas, la comunidad de Caleu y el Cerro del Roble, que es el área donde yo trabajé. Y la segunda parte es un poco la perspectiva del estudio multidisciplinario, en primer lugar sociológico, luego económico y luego ecológico. En primer lugar, clima mediterráneo, región metropolitana y la comunidad y el centro. Bueno, como todos ustedes deben saber, las áreas mediterráneas son muy escasas y muy relevantes a nivel del planeta por tener una alta cantidad de flora y fauna endógena muy característica. Solo se encuentra en 6 diferentes lugares en el planeta, en el sur de África, de Australia, rodeando el mar Mediterráneo, cerca en una pequeña parte de la costa de California, así mismo como en el sector centro-sur de Chile. En este particular, aquí podemos ver la región metropolitana, este es Santiago, y ese es el sector de Caleu donde yo hice el trabajo de campo. Aquí podemos ver Tiltil, acá está Runque, esta es la Cuesta Dormida que va hacia Olmué y la quinta región. Aquí podemos ver el Cerro del Roble, que es el cerro más alto, el pico más alto que existe en esa parte de la cadena montañosa, y también se puede apreciar cómo Caleu es una localidad que está metido entre cerros, ¿ya? No es un valle ni es una explanada. Se forma un pequeño vallecillo, pero en realidad está solamente inserto alrededor del cerro. Aquí se puede apreciar mejor. Esto es Caleu, que está compuesto de 3 villas o localidades muy pequeñitas: La Capilla, Lomarín y Espinalillo, rodeada, como les decía, por cerro, siendo que acá está el Cerro del Roble, que es la principal fuente de recursos que tienen ellos. La comunidad de Caleu es un área rural con menos de 500 habitantes. Está compuesta por estas 3 pequeñas localidades que yo les decía antes, y una cosa relevante a lo que vamos a ver luego es que la organización social de Caleu, la organización sociopolítica, no es muy conocida ni muy usual de las que se conocen en la mayoría de los campos. Ellos tienen una asociación de comuneros, y esa es la organización que rige más bien las cosas sociales y políticas en el sector, en el área. Ya vamos a entrar un poco de eso después. Esta es una visión típica de Caleu, yendo desde la Capilla hacia Lomarín. Como se pueden ver, en cada una de las villas hay muy pocas personas. En total hay 316 casas contabilizadas, pero una cosa interesante, hay 431 habitantes. Pareciera que hubiera un poco más de un habitante por casa, lo cual no es real. ¿Por qué? Porque en esta localidad hay 154 casas que son solo de vacaciones, de veraneantes, por los fines de semana y por el periodo estival. Por lo tanto, ese número de casas habitadas todo el año baja a la mitad. El Cerro del Roble, aunque no lo crean, está solamente 65 kilómetros de Santiago, está muy cerca.
Obviamente la región metropolitana, como les mostraba, marca justamente la línea divisoria en la provincia de Chacabuco. El área del santuario, del cual voy a hablar no indistintamente, voy a hacer referencia cuando hable al cerro antes del santuario o al santuario como tal. El santuario como tal tiene casi 1000 hectáreas y se encuentra entre los 1450 y los 2222 metros sobre el nivel del mar. Y por supuesto, como ustedes deben saber, está situado en el norte de un área muy grande de propietaria de conservación y además está al lado del Parque Nacional La Campana, que es una reserva de vida de la vida. De la entrada, aquí una pequeña collage para que vean un poco cómo se ve el santuario del cerro allá atrás o acá en otoño, en verano y en invierno. Bueno, un poco acerca de la importancia, ¿por qué esta área? ¿Por qué no otra? Es una área muy única en Chile, tiene un remanente de Nothofagus macrocarpa, también conocido como roble blanco de Santiago. Es el remanente más al norte que existe de roblerías de Nothofagus. Además hay una concentración de centros poblados. Tenemos en cuenta que este sector está en la región metropolitana, hay mucho impacto humano, está además junto al Parque Nacional La Campana, como les decía antes, lo que hace aún más importante y conspicuo su flora en particular. Y el roble, que esto es una cosa que ya surgió cuando empecé a meter en investigación, además produce una cantidad de servicios ecosistémicos en la comunidad, por ser una fuente tan grande de flora y fauna y tener ciertos ecosistemas funcionando y que estar la comunidad tan cercana a esto. Una última cosa interesante es que justamente en este sector, esta es un mapeo hacia abajo del área prioritaria que les hablaba, el roble, no cerro el roble, sino que solo el roble, que es un área bastante más grande. Y dentro de esta área, Caleu es la única zona que tiene actualmente, más allá del potencial climático, tiene actualmente bosque caducifolio de Santiago. Problemas del área, hay mucha falta de información. A pesar de que hay algo de información ecológica, particular del cerro o del santuario en sí mismo, hay muy poca información de la comunidad y cómo ésta interactúa, de eso prácticamente no hay nada. Existen muchas actividades turísticas que no están reguladas. Ahora último están organizando corridas y cicletadas hacia el cerro y con muy poca regulación. Hay falta de control de acceso al área, hay mucha gente que sube por caminos aledaños al santuario, no por el camino principal, haciendo que estos senderos que están cerrados al público y que deberían eventualmente ser tomados por la vegetación se mantengan. Hay mucha caza ilegal, eso ha disminuido un poco, pero existía mucha caza ilegal, en particular de conejos, a escopetazos y con huachi. ¿Qué huachi? Huachi es lazo. Cuando le ponen el lazo y se agarran del cuello. Y además hay un uso extensivo de ganado. Esto, bueno, voy a mostrarle un poco más adelante, que ha disminuido algo después de una etapa de concientización de la población. Se disminuyó un poco el uso de vacas, en particular en el Cerro El Roble, pero ahora hay cabras. Así que aún hay remanentes de posiciones mineras en el Cerro El Roble, por ser santuario ya no están funcionando, pero hasta hace muy poco lo estuvieron, y en Cerros del Años todavía funcionan, y hay un muy mal sistema de manejo del agua. Otras cosas más importantes, extracción de piedra laja para construcción, especialmente en la zona para estas casas de veraneo. Hay mucha extracción de madera y leña, extracción de tierra de hoja, eso tiene bastante erosionado al cerro. Alto potencial de forestales que peligran además hacia el Parque La Campana si es que llegaron a un incendio grave. Hay contaminación por actividades turísticas mal manejadas, bueno, y la pérdida del suelo por diversas razones. Este es un poco como se ve el bosque en primavera. Y ahora un poco las preguntas con que yo trabajé de investigación. Primero que nada me pregunté acerca del santuario. El santuario fue creado y yo quería saber un poco cómo afectó la creación del santuario a la comunidad de Caleu, ya que
a pesar de que no muy pocos saben, el santuario está en tierras privadas, el cerro es de la comunidad de Caleu en forma comunal. Así todo, ese santuario se creó y yo quería saber cómo le fue la influencias sociales y económicas hacia ellos. Disculpa, Sí. ¿es reconocido por el Estado que esas tierras son de él, digamos, tienen título de propiedad y todo, o es un asunto más bien histórico, simbólico? Es como un asunto intermedio. Son ya. reconocidos por el Estado. El Estado legalmente reconoce que esa gente tiene derecho de propiedad privada de sus parcelas y derecho al campo común. Eso está establecido en la ley. Pero además hay muchas familias que obviamente no han hecho la posición efectiva después que los abuelos han muerto y cosas así, todavía están en un estado medio no muy legítimo, pero sí son reconocidas por el Estado si estuvieran con sus papeles al día. Ah, perfecto. Oye, perdón, los lugareños no serían todos los comuneros de la comunidad de Caleu, entonces. Sí, cuando yo hablo de lugareños me refiero a los comuneros, a la gente que ha vivido ahí por generaciones, al menos 3 generaciones o más. Igual voy a hacer la distinción con la gente que no son lugareños un poco más adelante. Ya, la segunda pregunta era acerca del comportamiento. Ya que se creó este santuario y la gente debió haberse controlado de hacer uso tan fuerte de la extracción que estaban haciendo de muchos recursos naturales del cerro, mi pregunta es, ¿hubo un cambio o no a partir del santuario? Especialmente en uso de servicios ecosistémicos directos. Y la tercera mi pregunta es si finalmente la creación de este santuario cumplió con su objetivo de ayudar a recuperar el bosque de roble blanco o no, o simplemente no tuvo ninguna injerencia. Entonces mis hipótesis de trabajo son en la parte social, que los caleuanos sí fueron afectados por la creación del santuario, dada la evidencia que recolecté preliminarmente. La hipótesis económica es que los caleuanos sí cambiaron su forma de vida, y la hipótesis de ecología es que el cambio del estatus sí debería ayudar a recuperar el bosque natofago por todas las restricciones que produce en el cerro. Aquí podemos ver una nueva vista, aquí está el cerro. Esto que se ve aquí es la antena de Entel, que está en la cumbre del cerro, que es una tierra que es arrendada por Entel hacia la comunidad como tal, no hacia alguna persona en particular. Y aquí se puede ver el área de la capilla, y aquí empieza ya lo marín hacia allá, y siguiendo hacia allá está Espinalillo. Disculpame si no Sí. me queda claro cuál es el límite del santuario. ¿El Cerro Roble está dentro de lo que es el santuario? El santuario va desde aquí hasta más o menos aquí. Ya, es Son una desde fracción. de la cota 1450 hasta el tope, Ya. sin tomar en cuenta la antena es todo ese pedazo. Entonces, obviamente la parte, porque hay casas bastante altos por aquí que no se alcanzan a ver en la foto, pero existen. Entonces, justamente se buscó que el santuario empezara en la cota justo arriba de las últimas casas, para que no quedaran casas al interior. Bueno, la metodología que ocupé en este trabajo fueron en primer lugar entrevistas exploratorias para conocer a la gente, conocer cuáles los temas que tenían, si había algún problema con el santuario, si tenían algún problema económico, cómo habían cambiado su percepción del santuario, del cerro después de de Santiago, etc. A partir de los datos recolectados en esas entrevistas exploratorias hice un focus group y un poco más guiado, que duró aproximadamente 40 minutos, si no me recuerdo, 30 o 40 minutos, y que ya con preguntas un poco más guiadas, donde evalué también un poco la percepción de relación que había entre la comunidad y el cerro. Luego, para la parte económica, trabajé con una encuesta en censo. Mi idea era encuestar a la totalidad de la comunidad, a las 460 personas. Por razones obvias no se puede, mucha gente no quería responder la encuesta o simplemente no estaban disponibles, estaban trabajando, pero igualmente logré aproximadamente un 60% de cobertura, que es bastante buena para una encuesta. Y en base a esa encuesta realicé todo mi trabajo de servicios ecosistémicos. Y luego una encuesta complementaria que tiene algunos datos parcialmente incorporados en esta tesis y algunos que van a quedar más para publicación. Finalmente, en la parte de sociología ambiental, de ecología política,
utilicé entrevistas en profundidad con personajes claves de la comunidad, con el método de bola de nieve, y es que es entrevistar a alguien en extenso y al final de esa entrevista pedir 2 o 3 referencias de personajes que ellos consideren que son importantes y líderes de la comunidad, y así sucesivamente ir entrevistando a esas personas hasta que al final la gente te empieza a recomendar la misma gente que ya entrevistaste antes, y entonces ya se cerró la cadena de gente. Y igualmente un registro fotográfico del área de Cerro El Roble, además de el uso de Idrisi con el tema de las imágenes de percepción remota. Y toda esta metodología, en particular esta metodología con la comunidad, se realizó con permiso de la asociación escrito, de la asociación de comuneros, ya que es una comunidad muy cerrada y no dejan que la gente entre a la comunidad, a pesar de que son vías públicas, no dejan que la gente entre mucho a intrusiar. Entonces pedí permiso explícito del presidente para poder hacer este trabajo. Las entrevistas, bueno, como un poco lo que les contaba antes, fueron consultadas aleatoriamente. Las entrevistas fueron semi-estructuradas, con un listado de preguntas y con la finalidad de conocer sus historias de vida y dentro de ese contexto conocer la situación del conflicto ambiental. Pero primero sus historias de vida y las historias de vida de Caleo en general de la comunidad. El focus group, bueno, yo se los conté. La encuesta censo, totalmente confidencial, y después una encuesta complementaria que tiene la misma metodología. Ahora voy a pasar ya a la perspectiva de la ecología política con que trabajé. Primero que nada trabajé con un autor que se llama Robinson, en particular en ecología política, que tiene 2 tesis para abordar la creación de áreas protegidas y la relación que se da con la comunidad. ¿Ya? La primera es de conflicto ambiental y propone que un aumento en la escasez de los recursos debido a la apropiación de estos recursos naturales de las tierras por parte de diferentes agentes, como pueden ser firmas privadas, autoridades o élites sociales, acelera el conflicto entre grupos que existen en la comunidad, como pueden ser género, clase, etnia u otros. Un segundo punto de esta tesis es que los problemas ambientales se politizan solo cuando los grupos locales se aseguran del control de los recursos naturales colectivos a expensas de intervenciones que hacen agentes externos, como son otra vez autoridades del Estado o firmas privadas o élites sociales. La segunda tesis que él propone, que se puede generar algún tipo de conflicto entre la comunidad con alguna gente o la comunidad en sí misma al crear una área protegida, es que el control de los recursos y los paisajes se toman desde los productores, en este caso productores locales, a través de la implementación de esfuerzos para preservar. Esto es, tienes productores locales que pueden hacer cierto grado de agricultura o recolección o algún nivel intermedio entre ambos, y estos recursos son tomados de estos grupos y son entregados a la preservación como un objetivo más importante que daban uso los locales, los productores locales. Y en segundo término, es que el proceso de los intereses globales y oficiales, entiéndase Estado, para preservar el medio ambiente han desarmado los sistemas de vida, la producción y la organización sociopolítica de los locales. O sea, cuando hay intereses, esta tesis se aplica muy bien, por ejemplo, cuando hay grandes ONG internacionales que plantean la necesidad de resguardar una cierta área, el Estado toma en consideración esto, la resguardan, pero en esta área, ya sea que dentro de ella habían comunidades que pueden ser locales, rurales o indígenas, pero que hacían uso de ella, al tomar esta área y preservarla, la comunidad pierde su estructura social alrededor de estos recursos naturales que usaba,
pierden su sistema de organización sociopolítica muchas veces, especialmente si son indígenas o rurales aislados, y además pierden su sistema de producción si es que hacían uso para como economías de vida o agricultura de esos recursos naturales. Es un poco con el marco en que yo trabajé en la parte de ecología política. Bueno, la metodología ya se las conté, no voy a volver a eso. Y un poco, primero la historia temprana de Caleu. Caleu se formó en la época de los españoles, antes de la independencia de Chile. Se formó como una estancia que fue otorgada por la corona a la familia Hidalgo en particular, y posteriormente a la familia Allende y la familia Allende y Hidalgo, esos dos son los principales. Y esta estancia se formó como una concesión minera para la explotación de oro y plata y un poco de cobre, pero principalmente oro y plata, y fue derivando en que con el pasar de los años y la muerte del colonialismo español en Chile y la independencia chilena, muchos españoles arrancaron a este lugar, se transformaron en pisquineros y se mantuvieron muy aislados del gobierno central chileno, por miedo, por razones varias, pero se mantuvieron aislados. Y eso generó una especie de política dentro de la comunidad para estar permanentemente aislados de los gobiernos más centrales. Caleu originalmente abarcaba una zona bastante grande, como pueden ver ustedes, desde el Cerro del Roble, que está aquí a este nivel, y el Cerro del Carpio acá, todo el límite con la quinta región, donde está aquí, bueno, aquí pueden ver Pernación de la Campana, pero también está en este sector, hasta los llanos de Caleu. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que a principios del siglo XX, bueno, esto ocurrió varias veces a través de la historia, pero las otras veces no son tan relevantes como esta, y es que el presidente de esa época, si no recuerdo mal, Ibáñez del Campo puede ser, tomó estas tierras que no tenían derecho legal, no estaban constituidas legalmente por nadie, se les reconoció a las personas que ahí vivían históricamente, desde la época de las encomiendas y la estancia, y decidió que la gente se inscribiera y volviera a repartir las tierras. Entonces les tomó todas las tierras privadas y comunales y se las volvió a entregar. En esa entrega no toda la gente se inscribió, y lo que ocurrió fue que además se formaron dos grupos de listas distintas, dos agrupaciones físicas. ¿Por qué? Porque aquí, al medio, hay todo el cordón montañoso que les mostraba antes, que está el Cerro La Cabra, los Maquis, hay 3 o 4 cerros entre medio, y eso provocaba que aquí hubiera un segundo llano y una diferente comunidad. Entonces estas 5.000 hectáreas, que eran el Caleu original, se transformaron solo en 3.500 para el Caleu moderno, y las otras, el resto, se transformó en los llanos de Caleu, que es una asociación comunera distinta. La tierra común en Caleu, bueno, ya en esta época que les contaba surgió ya más legalmente, como tú preguntabas, la tenencia de la tierra común. Entonces los comuneros, todos los hijos de esta gente que tuvo estos derechos y que los inscribió, tienen derecho a su parcela, que puede ser entre media hasta 6 hectáreas, y tuvo derecho además a la tierra común, que involucraba no solo el Cerro del Roble, sino que varios cerros demás, Las Cabras, el Garfio y los Maquis. Y los caleuanos por mucho tiempo vivieron de la extracción de diferentes cosas a diferentes épocas. Hubo la época de gloria del principio del siglo, fue la nieve. Ellos lo que hacían es ir al cerro, hacer un aforado muy grande arriba, cerca de la cumbre del roble, echar mucha nieve, irla compactando, ponerle ramas y hojas de roble, y echar más nieve y volver a compactar, y seguirían hasta que llenaban todo, y luego lo cubrían y lo dejaban ahí todo el invierno, y al final del invierno volvían con burro, abrían todo y habían bloques de hielo, y esos bloques de hielo se le llevaban arriba del lomo de mula
a venderlo para confección de helados en esa época, que no existía refrigerador. Ese fue por muchos años la principal actividad económica de Caleu, y todo el resto de las actividades eran más bien economías de vida, economías de sobrevida, no para el intercambio ni para la venta. Luego de eso pasó otra época en que se hacía mucho carbón de roble. Había estos lugares especiales en que todavía se puede visualizar algunos en el cerro, que están muy negros y se puede todavía ver además la falta de robles alrededor, grandes prados, en que producían mucho carbón de roble. Eso eventualmente se prohibió por la categoría más vulnerable del roble, y que eventualmente fue cambiando y fue ido protegiendo. Luego se pasó a los frutales como principal fuente. Hubieron varios proyectos de frutales y seguían recolectando muchas cosas de los cerros alrededor, pero los frutales es lo que le da principalmente la moneda de cambio para poder comprar otros bienes y servicios. Hasta que alrededor de los 80, que ellos me plantean que hay esta crisis económica nacional, pero no solo eso no es no tanto lo que los afecta a ellos, y están más bien aislados, sino que además tienen muchas plagas, y las plagas terminan desbaratando completamente su sistema de frutales y de sobrevida que tenían, y quedan en una situación en que no les alcanzaba para vivir ni con lo que extraían del cerro, ni con lo que producían en sus pequeñas parcelitas, y empezaron a dividir sus parcelas y a venderlas a lo que ellos llaman afuerinos, que no son nada más que santiaguinos que querían casas de veraneo y por el fin de semana que estuvieran cerca de Santiago y con más tranquilidad. En este contexto llegan los afuerinos, tienen varios problemas históricos. Los afuerinos en general querían un lugar pacífico, calmo y alejado, se oponían al asfaltado, por ejemplo, se oponían a varias cosas que tenían que ver con el desarrollo del área más rural. Y también los caleuanos, digamos, los locales, tenían algo de poca confianza con los afuerinos por este aislamiento que han tenido históricamente, pero se llevaron más o menos bien hasta la creación del santuario. ¿Cómo partió esto? Esto es una historia más complicada, así que voy a tratar de resumirlo lo más posible. Esto se reduce a dos nombres: Morales, Héctor Morales, y el señor Quijano. ¿Ya? ¿Quiénes son ellos? Héctor Morales es un abogado que fue a la hora de Caleu, conociendo que había mucha gente que no había legalizado el estatus de sus tierras, ni por presión efectiva, ni por nombres que eran heredados, etc. Y él intentó convencer al grupo de caleuanos que le firmaran papeles en blanco para él hacer las inscripciones. Obviamente su intención no era hacer las inscripciones, sino que era quedarse con esa tierra, lo cual a cierto nivel logró. Ojo que el nivel educacional que hay actualmente en el Caleu que yo entrevisté es de 2 años de escolaridad promedio. O sea que hay una poca gente que es educada en enseñanza básica, y una gran cantidad de gente que no tiene educación y que no sabe ni leer ni escribir. Entonces él empezaron a firmar estos papeles en blanco y él empezó a pasarlos a su nombre en la impresión de bienes raíces. Y mientras esto ocurría, apareció otro tipo, Quijano, diciendo que tenía todos los papeles al día del Cerro Geomil y que había una veta de oro y plata en el Cerro del Roble y que él tenía los papeles para extraerla. Y se metió con maquinaria y todo, y de hecho hay un pedazo del cerro que estaba bastante erosionado y casi la ladera caída por la maquinaria que él metió muy a la fuerza, empezando a hacer sus primeras extracciones mineras. En este contexto es que los afuerinos estaban muy atentos a lo que pasaba y temieron que las artimañas de Morales, de Héctor Morales, se extendieran. En ese momento, aquí está el Cerro El Roble,
aquí está la capilla, Lomarín y el Finalillo, aquí está el Garfio y los otros cerros. Él empezó en Lomarín principalmente a hacer sus maniobras, y lo que empezó a hacer es a convencer a una gran cantidad de población de Marín que en realidad lo que debían hacer es independizarse, porque estas tres pequeñas villas tienen una sola asociación de comuneros, que está acá, que está en la capilla, y les decía que tienen que independizarse. Entonces él fue al ministerio y trató de generar la asociación de comuneros de Lomarín. La razón por hacer eso era única y exclusivamente que si él lograba hacer eso y ponerse como presidente, iba a tener suficiente poder como para hacer una división del campo común existente, que es todo esto, incluyendo, no, sí, casi no, esta es la parte más privada, que es todo esto, y dividirlo, parcelarlo y venderlo inmobiliario, que era su objetivo último. En este contexto, los aforinos empezaron a desesperarse, viendo que toda su inversión iba a desaparecer, porque esto se iba a transformar en inmobiliarias en muchas casas. Y hicieron lo que se llama una vaca, montaron varios millones de pesos entre todos, y con eso contrataron un grupo de abogados que no solo fue a parar a Héctor Morales a Santiago judicialmente, que terminó dejando en la cárcel por estafa, pero que además quería sacar a Quijano, acá, el rollo. Y para sacar un permiso de Senagiomil se necesita un nivel de protección más alto. Y en ese contexto es que a ellos se les ocurrió transformar el Cerro del Roble en un santuario de naturaleza para protegerlo de esta fraude y usura que había por parte de estos dos tipos. Pero lo que correspondía a espacio común, ¿o no? A las tierras comunes. A las tierras comunes, eso es lo de santuario. Claro, o sea, el santuario es esto. Sí, Ese sí. cerro, el Cerro del Roble. Eso fue para protegerlo de la extracción minera, digamos. Claro, y de la división por inmobiliaria, que quería hacer... ¿Lo hicieron los lugareños? ¿Cómo? Estos, todo lo hecho por los aforinos. Por los aforinos. Aquí los lugareños no cachando lo que estaba Mira, pasando. no. Y ¿No participaron en la creación del santuario? No. allá vamos. Bueno, entonces el año aproximadamente el 95, 96 y años el 98 empezó este conflicto con estos dos tipos, conflictos legales además, intentando pararlo. Juntaron estos abogados, los afuerinos, más educados, con más poder adquisitivo y más educación, juntaron a estos abogados y le pagan la solicitud al Ministerio de Educación, y el año 2000, en marzo, salió la resolución que el Cerro del Roble era santuario de naturaleza. Y perdón. Una pregunta, chica. El que quería extraer solamente con un permiso de Senagiomil no tuvo ninguna autorización de parte de la comunidad, No. siendo que era propiedad comunal de ellos. ¿Eso en qué año es? La ley minera por sobre. ¿Eso es qué año es? ¿90? ¿Qué cosa en particular? ¿Y la extracción minera? En los años 90. ¿Y santuario de...? El santuario se creó como tal en marzo del año 2000. Y lo que es santuario o el cerro correspondía a un sitio prioritario, comentaste. Claro, pero es prioritario ahora. Ah, Los últimos... ya, no es que estaba, claro, 2000 no, imposible. No, todavía en Podría 2000 ser por la estaba como en agenda, pero todavía no había sido Ya. declarado Pero propiamente tal. actualmente el sitio prioritario es mayor. Sí, el sitio prioritario va como desde Ya, toda la aquí zona. hasta Ya. muy abajo. Sí, Ok. es súper grande. Claramente esta está justo en la banda más importante por los notificados. Bueno, entonces esas fueron las condiciones en que se hizo el santuario. Pero una cosa es que los aforinos tenían mucho miedo de estos tipos, especialmente de Héctor Morales. Y aunque ya estaban con los juicios y con todo, tenían mucho miedo de que tomara otro resquicio legal y volviera a armar todo un puente. Entonces y él, de alguna manera, en que no logré dilucidar ni las entrevistas, ni las encuestas, ni en el foro, ni nada, fue cómo él logró convencer a tanta gente de Lomarín para que lo apoyase y que lo seguía.
y que pensaban que efectivamente estaba haciendo algo bueno en la comunidad. Y en ese contexto los afuerinos no tuvieron mucha ni paciencia ni mucha confianza con los locales, y mantuvieron casi oculto la petición a crear el santuario. Solamente fueron, que era requisito legal, a la asociación de comuneros, a la reunión, a una reunión ordinaria, común y corriente, y lo propusieron al en ese momento presidente, que ya lo tenían sobre aviso, y a la gente que había ido ese día a la reunión, que no eran más de 15 personas. Se calcula que en todo Caleu hay alrededor de 200 comuneros, gente con derecho a esas tierras comunales. En la reunión me dijeron que no había más de 15 personas, y esas 15 personas, el 50 más 1 dijo que sí al santuario, y el santuario fue aprobado. ¿Qué pasó con el resto de las 180 personas? Bueno, no se enteró. Y hubo una estrategia consciente de que no se enterara. ¿Por qué? Justamente para detener a Héctor Morales, que la gente de la Marina especialmente no se enterara, para que no lo apoyaran, no le vinieran con las últimas noticias y él no pudiera hacer nuevo resquicio y se quedara empantanado con esta nueva legislación de protección. Y eso dio lugar a un montón de conflictos. Bueno, primero, antes del conflicto realmente tal, un poco la estructura de la creación del santuario. Si se fijan, aquí tenemos los afuerinos no comuneros, que son el típico persona de Santiago que tiene su casa y que compró su parcelita, puso su casa y su piscina y va los fines de semana. Después tenemos una segunda categoría que son afuerinos comuneros, aunque suena extraño. ¿Qué son ellos? Ellos son gente que también vino principalmente de Santiago, que compraron su casa, pero cuando compraron su casa, compraron derechos de propiedad común en el contrato. De alguna manera los comuneros les vendieron derecho al campo común, junto con las tierras privadas. Y estos son los menos, pero existen. ¿Sí? Que la tierra común tenía un grado como de ordenación o algo así entre los mismos comuneros, como, o sea, las actividades extractivas que hacían eso, ellos lo tenían regulado así de esa manera. ¿Regulado así como con algún reglamento? No. Sí, ¿no? Con cada uno. Pero se vigilaban entre ellos, o sea, todos saben lo que el otro hace, Pero era común en nomás entonces el sentido de que todos lo cuidaban. Claro, no es ni la tragedia de los comunes, ni tampoco es el paraíso. Es una versión más bien gris, una versión intermedia, que es como la típica que se da entre que en algunos momentos hay sobreexplotación y en algunos momentos hay mucha gente que lo cuida, y así se va dando una dinámica en que efectivamente sacaban cosas y también lo iban cuidando. Pero no hay un reglamento en particular para cuidarlo en esa época. Y después el último grupo son los residentes comuneros, que es a los que yo me refiero con locales o comuneros simplemente. Y son finalmente los afuerinos, los dos grupos de afuerinos, los que tienen un mayor interceden por la creación del santuario, mientras que son principalmente los residentes comuneros los que son dueños del santuario. Y esta disparidad en que los comuneros tuvieron muy poca injerencia en la creación del santuario y muy poca información, y que los afuerinos, muy pocos de ellos en realidad pueden darse el estatus de ser parte de los propietarios del santuario por tener muy pocos derechos, provoca una gran tensión. La tensión venía, como les contaba, de antes, pero principalmente se da porque al parar el uso de servicios ecosistémicos directos en el santuario, por ser santuario, en el cerro por ser santuario, los residentes comuneros no pueden tener acceso a esa forma de vida y necesitan buscar nuevas formas de ingreso. Y esto desemboca en que la creación del santuario provoca directamente un uso restringido del cerro, que aumenta la dependencia de todos los caleuanos
por trabajos pagados para sobrevivir, lo cual no estaba ni en su estructura social ni en su cultura previa. ¿Y dónde hay trabajo para vivir en Caleo? En Caleo no hay prácticamente nada, no hay hostería, hay un solo restaurante, no hay lugar de camping, no hay negocio, no hay fábricas, no hay absolutamente nada, ni siquiera hay tierras de pastoreo. Por lo tanto, los únicos trabajos pagados que empezaron a existir eran trabajos que ofrecían los aforinos. La empleada de casa, el jardinero y el obrero de la construcción y el guardia. Entonces, eso provocó directamente un cambio en el orden social de la comunidad de Caleu, que partió de ser una comunidad pobre y poco educada, pero relativamente homogénea, con un estatus muy parejo para toda la población, a dividirse en dos clases muy marcadas: los aforinos, muy educados, con mucho dinero y de clase alta, y además con mucho poder político y económico, y los caleuanos, ya ni siquiera orgullosos y independientes en su forma de vida, sino que ahora directamente dependientes de los aforinos, que son los mismos que le impusieron la creación del santuario. ¿Ya? Y esa dinámica generó un conflicto que hasta el día de hoy existe, sigue, no se ha terminado. Hay muchos aforinos, hay muchos caleuanos que no ven con menos ojos a los aforinos. Hay algunos que ni siquiera los aceptan que entren a las reuniones de la asociación porque no reconocen su derecho al campo común. Y obviamente hay tira y encoja desde mucho larga data y muchos ejemplos que si quieren después podemos conversar más, que voy a seguir un poco más. Bueno, ahí pueden ver. Y perdón, el campo, sí, se volvió una parte del campo, el campo común era más que solo el santuario, ¿cierto? Era un área más grande. Sí, el campo común abarca todo eso. Esto, parte del garfio que está aquí, esta es la cabra y este es los maquis. Ya, todo eso. La diferencia está que todos estos son de exposición norte y el único de exposición sur. Por lo tanto, todos estos tienen una capacidad de carga para ganadería muy baja, en cambio, para cualquier otra cantidad de cosas. Aquí no puede sacar leña, no podía hacer muchas cosas, en cambio la casa. Esa es la gran diferencia. Bueno, ¿alguna pregunta antes de seguir con los servicios ecosistémicos? No. Ya. Ahora hablar de el uso de servicios ecosistémicos. Bueno, breve, Tansley en 1929 fue el que acuñó el concepto de servicio de ecosistema, que son un conjunto de elementos bióticos y abióticos y las interacciones complejas que se dan entre ellos. Obviamente es un sistema que es abierto a otros ecosistemas. Y los servicios ecosistémicos están dados principalmente por las funciones que generan estos servicios, estos ecosistemas en su funcionamiento y que generan beneficios para los seres humanos en forma directa o indirecta. Eso son los servicios ecosistémicos. Estas son las 4 categorías creadas por el Millennium Ecosystem Assessment, que es la organización más famosa que se ha tratado de ordenar y clasificar de alguna manera todos los estudios de servicios ecosistémicos, los servicios de abastecimiento, que son los productos obtenidos directamente por el ecosistema, los de regulación, típico regulación microclimática y regulación del ciclo del agua, etc. Los culturales, que son, bueno, no materiales, son espirituales, de recreación, etc. Y los de soporte, que son obviamente necesarios para mantención de biodiversidad, hábitat, nicho y todas esas cosas. Un poquito hablar del proyecto del Millennium Ecosystem Assessment, que es el marco que ocupé para hacer esta parte. Esto se ve medio complejo, pero no lo es tanto. Simplemente aquí está el bienestar humano en interacción con los factores indirectos de cambio del mismo bienestar humano, que está interactuando directamente con los factores directos, que esto ya son cosas más particulares, adaptación, tecnología, cambios en el uso de la tierra, etcétera, cambio climático, y cómo estos afectan directamente a los servicios ecosistémicos que producen
beneficios para el sistema humano, y esto puede ser en periodos cortos y largos a nivel local, regional o global. Esta es un poco la metodología que propone el Millennium Ecosystem Assessment, el estudio de servicios ecosistémicos. Yo ocupé los primeros 6, no hice toda la metodología completa por problemas de tiempo y recursos y equipo. En realidad esta metodología está propuesta para equipos grandes de trabajo, pero lo que principalmente hice fue identificar los ecosistemas, identificar las relaciones con la parte social e identificar algunos factores indirectos e indirectos. Bueno, la metodología de encuesta ya se los conté, no me repetí esa parte. Bueno, y estos son los servicios ecosistémicos que yo identifiqué como potenciales que podían haber allá. Formación de suelo, producción primaria, regulación del agua, polinización, agua fresca, comida. Entonces, según lo que yo encontré, digamos, con las conversaciones y las encuestas exploratorias, las entrevistas exploratorias que hizo la comunidad de Caribe. Ya, y estos son los que encontré efectivamente cuando ya me metí de lleno con todo. Aquí hay 19, pero en total son 20. Aquí no puse en la parte de abastecimiento de agua potable, porque esa no la traté de medir porque tenía muchas complicaciones. Pero estos son los 19 servicios ecosistémicos que yo identifiqué que la gente usaba, son todos directos, que la gente usaba antes y después del establecimiento del santuario. La gente antes del santuario tenía principalmente mucho ganado, algunas pocas cabras, había mucha extracción de piedra laja, mucha extracción de madera, de semillas, de leña, de digüeñe, algo de plantas medicinales, no tanto. Antiguamente mucha nieve. Digüeñe es una forma de mushroom, un hongo, es un hongo rico, un hongo así como una naranja, que ya sacan mucho, de hecho vendían mucho en camiones, llevaban camiones a Santiago antiguamente. Nieve, tierra de hoja, producción de abejas, caza de conejos, recreación, extracción de oro y plata, producción de carbón. También encontré que ahora tiran gallinas al cerro, recogen huevos de codorniz, hay recolección de cristal de cuarzo y recolección de pasto para ganado. Y solamente encontré que se perdieron totalmente, que desaparecieron después de la creación del santuario, la extracción de oro y plata, que en un santuario totalmente prohibido hacer minería pirquinera, a no ser que fuera una gran beta y que entraran ya el código minero, pero cuando son pequeñas betas de pirquineros no se puede. ¿El santuario disminuyó? O sea, ¿cómo varió el uso? Bueno, la lista todavía no llegó a la comparación. Y más que nada contar que bueno, el carbón se mantuvo, pero la extracción de la plata no, y estos dos, la tenencia de gallina y la recogida de huevos no existían antes de la creación del santuario. ¿Y el pasto qué pasó con él? El pasto, la gente lo recogió más, porque está muy asociado a la recogida de tierra de hoja, que se redujo brutalmente. Bueno, ahí vamos a entender más en eso, pero en general lo que pasó es que la gente empezó a integrar lentamente a medida que se fue enterando de que un santuario, que se demoraron alrededor de 10 años en enterarse de que había un santuario en su cerro. A través de esa época, la gente empezó lentamente a incorporar las reglas sociales de lo que involucra tener un santuario y de no usarlo. Entonces fueron decayendo los usos, y la tierra de hoja, que empezó muy alta, empezó a decaer, y finalmente la extracción de pasto ya no tenía mucho sentido si no extraía tierra de hoja. Y la gente ya extrae tierra de hoja ahora, y generalmente lo hace de noche, a escondidas, porque es muy mal visto en la comunidad, aunque todavía lo hace. Aquí están un poco los servicios ecosistémicos, los usos y las frecuencias de los usos. Aquí están la ganadería, las cabras, la piedra, la madera, la leña, los digüeños, las plantas medicinales, etc. Aquí está recreación,
la extracción de piedra y plata, se fijan aquí ya no hay nada, la creación de carbón bajó muchísimo. Y aquí lo principal que habría que notar es que si comparamos antes, que es el moradito o azulito si ustedes quieren, con después del santuario, que es el rojo, en todos los servicios ecosistémicos hay una caída importante, como se puede ver aquí o acá, pero hay una que incrementa, que obviamente es el uso recreacional. ¿Qué unidades son en el eje Y? ¿Qué unidades son? Esta son veces, no, esto es usos al año y esto es veces de usos al año. Entonces, estas son, ¿hace esto tal vez una vez al año o no lo hace? Y se van sumando la cantidad de personas. Entonces hay aquí 30 personas al año que van a sacar leña, en este caso. En este caso son las veces que van al año por persona. ¿Multiplicado por persona? Es por persona y por año. O sea, cantidad de veces total. Claro. Entonces aquí es total día, obviamente. Entonces aquí son 2 veces, casi 2 veces en general al día. Que es lo que tiran las vacas. Igual estos datos así como tan precisos, yo no podría decir la precisión porque están basados en una encuesta, están basados en efectivamente medir cuántas veces la gente va arriba, pero en general había harta concordancia en todas las encuestas y cuando había alguna discrepancia con lo que le preguntaba de nuevo a la gente algunas cosas, entonces son relativamente fidedignos. Y el hecho de que lo único que haya incrementado fue la recreación, posteriormente a la creación del santuario, también demuestra que en realidad la gente empezó a variar su comportamiento después de la creación del santuario. Y ahora un poco de comparación. Disculpa, ¿pero esa recreación está asociada más a los afuerinos? ¿O no, esta recreación en particular no, está asociada a la gente que fue encuestada y que fueron todos caleguanos. En esta encuesta en particular de uso de servicio ecosistema. La segunda encuesta, ahí ahora queda todo el mundo diferenciándolo, sí, pero en esta solamente son caleguanos. No, la gente me comentaba que ahora iban más, como que no iban a ocupar el cerro para sacar tanta leña o sacar madera o no sé, recolectar vigüeñes, iban solamente a pasear a veces, cosa que no pasaba mucho antes porque antes iban a trabajar. Entonces, ¿por qué iba a ir a pasear, va a ir a trabajo? Pero ahora sí empezaron a ir a pasear más, especialmente la gente que vive aquí en la capilla que está muy cerca, me decían que iban a pasear de vez en cuando, que les gusta subir, no sé, para el año nuevo, porque llegan al cerro, a la parte alta y se ven los fuegos artificiales de Valparaíso, cosas de ese estilo. Entonces hay más, efectivamente hay más recreación. Bueno, esto un poco es una comparación para saber si había una diferencia estadísticamente significativa entre antes y después. Y como pueden ver aquí, me digo que sí, con una probabilidad bastante baja, efectivamente la diferencia es 0, por lo tanto, no es 0, por lo tanto efectivamente hay la distribución de los usos antes del santuario es distinta que después de los usos del santuario. Y ahí está otra vez para las frecuencias que me vamos a dar lo mismo. Lo que hice ahora, un poco también estaba interesada en saber qué variables influenciaban el hecho de que la gente fuera a usar los servicios ecosistémicos de uso directo o no lo fuera a usar, porque alguna gente sí lo usa y otras no. Y lo que hice fue tomar muchas de las variables que recolecté en mi encuesta, traté de regresarlas para la suma de los usos y la frecuencia y la suma de las frecuencias y ver si había alguna relación interesante.
Y lo que encontré principalmente es que la relación más fuerte se da con edad y educación. Entonces, mientras menos edad y menos educación tenga una persona, más uso va a haber. Ya la gente muy mayor obviamente no puede ir a recolectar horas y horas de leña o de digüeñes al cerro, hay una relación inversa, y la gente que tiene alta educación opta por otro tipo de trabajo. Por la gente con menos edad y más educada. ¿Cuál es la mínima edad de entrevistado? La mínima edad de entrevistado, 18. Pero ese grupo es súper pequeño. En general, no traje una muestra aquí cómo es la población, pero la población, si tomáis como aquí 0 a 80, más o menos, la población aquí está como así, aquí cae y después aquí empieza a subir así. Esa es como la población de Caleu. Entonces tienes un grupo importante que son los niños que van a la enseñanza básica, que está en un colegio. Después tienes todo el grupo intermedio de entre 20 a, yo diría, unos 40, 45 años, en que no están. Ese grupo etario no existe en Caleu, desapareció, emigró. Y después está la gente de más de 45 años, que es la que se ha quedado en Caleu, o que porque está su familia, porque tiene relaciones sociales, o porque simplemente le gustaba y se quedó, o porque no tiene muchas oportunidades, porque no tiene suficiente educación. Y este es el grupo más importante, el grupo sobre 60 años. Eso, lo otro que les quería contar, política, es el cambio en el uso, por eso que es bastante significativo en casi todas las regresiones, excepto en esta. Y hay una relación directa, pero negativa, o sea, efectivamente cuando fue el cambio bajaron los usos, que le da un poco de coherencia a los números y los datos. No hay relación entre el lugar en que esté y en los usos, el cambio en los usos. Da lo mismo si vivías acá o acá, eso no influenció el cambio en los usos. Y interesantemente esto, a pesar de que desaparecen las variables de acá con relevancia estadística, el incremento en los ingresos, esa variable es una medición directa de la venta de el exceso de recursos extraídos. O sea, si cazabas 10 conejos y te quedabas con 6 para tu alimentación y te sobraban 4, esta variable estaba midiendo lo que ganabas por vender esos 4. Es el incremento en los ingresos por extracción de recursos naturales. Y esta también me da importante, pero no muy significativo junto con otras variables, así que es más complicado, necesita más trabajo. Esto es lo mismo para la frecuencia de la suma, y bueno, aquí se da algo muy parecido. Y que en general la edad y la educación es importante en ciertos momentos, dependiendo de qué otras variables estén. Tener un trabajo pagado, al parecer, no es tan importante en esta toma de datos. Habría que revisarlo, porque además me pasó que hay mucha información que no está perdida, que aparece en la constante. Así que es necesario recolectar unos datos para tener una mejor descripción de efectivamente lo que hace que la gente vaya a extraer recursos o no al cerro. ¿No sé, alguna pregunta? Sí. Pero la baja de los servicios ecosistémicos, o sea, la pregunta es ¿qué relación causal tú pudiste ver respecto a que se haya convertido en reserva? Porque puede ser una razón, justamente por ejemplo la gente joven se fue en esa época, podrían haber otras razones que no tienen que ver con el hecho de que haya una restricción producto del nuevo estatus. No entendí la pregunta. O sea, porque una cosa es que bajaron, y la otra los servicios ecosistémicos, antes y después, ¿cierto? Otra pregunta es ¿por qué? Claro. ¿Cierto? Porque eso además es lo que estaba tratando de elucidar con
con las regresiones que hice. ¿Y cuál es tu conclusión? Pero mi conclusión es que afecta mucho, que son relaciones causales de la educación, pero con la información que yo recolecté no puedo dar un diagnóstico exhaustivo, porque hay mucha información que estoy teniendo en la constante. ¿Y por qué concluyes que la edad y la educación tienen que ver? Porque son muy relevantes, fíjate, son muy relevantes en toda la regresión. Entonces no todos entendí los la modelos. regresión. Lo que estás tú diciendo es juntando todos los datos, si es que la gente más joven trabaja más o trabaja menos. Aquí está toda la población, no estoy separando bueno, obviamente por edad están todas las edades, pero no estoy separando la población por grupos etarios. Está edades. ¿Ya? Y el tiempo es tomando todo el tiempo, antes y después. Tomando el tiempo, pero no antes y después, porque aquí aquí incluir la variable de antes y después. Entonces los datos son una sola cosa. La variable de antes y después está metida Claro. en el cambio Entonces de es que política. en el resto, que son en los que tú dices edad y educación, están todos los datos metidos. O sea, Sí. aquí lo que tú estás concluyendo es que la gente más vieja extrae menos servicio de ecosistema. Claro. Eso es. Independiente de Ya. todo. En general, no estás comparando antes con después, No, ¿cierto? no, aquí Entonces uno no puede saber. solamente aquí estoy haciendo eso. Claro, se me da la impresión que no tiene necesariamente que ver con el efecto de la reserva. Bueno, aquí dice A menos que hubiera sí, hecho un cambio en la edad, por ejemplo, entre antes y después. Ya se me perdió esto. Por ejemplo, si Aquí antes dice, había... aquí dice que sí, pues, o sea, todos los cambios, todos La tendencia significa, no todos es- los modelos, el cambio de política sí afectó significativamente, excepto en el último, que puse el incremento en los ingresos. Y todos los demás modelos, el cambio de política sí es fuertemente influencia el uso de los servicios. Claro, pero eso es lo mismo que vimos en los gráficos anteriores, o sea, Claro. uno ve que bajó entre antes y después. Pero aquí está en regresión, esto te dice que esta cosa sí está influenciando la... Claro, pero en el fondo estaba diciendo, la conclusión es la misma que la anterior, es decir, Sí, es como Eh, eso. Que además pues, quería descubrir que otras variables influenciaron la... Y aparentemente la influencia un poco la edad y la educación, pero no logré obtener muchas otras variables en que me escribieran más completamente y exhaustivamente. no, porque es muy difícil extraer los datos. Sí, pues, Pero ¿y de eso las es muy entrevistas tú no te dio alguna impresión? O sea, ellos se sintieron, por ejemplo, compelidos por la ley para extraer menos. Es una pregunta interesante, que era un poco lo que hablaba delante, que lo que pasó fue que, bueno, ellos no se enteraron al principio que había un santuario. Y por lo que yo entendí de las entrevistas, siguieron usando el cerro como siempre lo habían usado. Y en medida que se fueron enterando, que fue principalmente cuando CONAF fue a hacer charlas, durante un año ellos iban una vez al mes a hacer charlas, a contarles que el cerro era un santuario, primero que nada, que mucha gente no sabía, a contarles que los santuarios tienen que ser administrados, y que necesitan un plan de manejo, que necesitan un guardaparque, que necesitan una secretaría de seguridad, bla, 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 un montón de cosas. La gente, a partir de esas charlas, que no estoy seguro los años que fueron en este momento, pero ya fueron alrededor del 2005, en algún momento por ahí. A partir de esas charlas, mucha gente se enteró, porque la gente que iba a las charlas se enteró que era el santuario y se empezó a repartirlo por casi como de boca en boca en la calle, y se enteraron de que era santuario, y entonces empezaron a haber cambios en el comportamiento de la gente. A partir de que ya la comunidad completa se enteró, hubo una reacción principalmente adversa. La mayoría de la gente estuvo muy enojada por la situación porque se sintió sobrepasada, no le preguntaron, no tomaron su parecer, siendo que ellos son dueños. Pero así todo, socialmente una especie como de incorporación de las reglas sociales, más que una coerción legislativa o policial. La policía allá no se preocupa de quién se va al cerro a sacar qué cosa y quién no va, pero es más bien empezó a verse, fue mal visto ir a sacar cosas al cerro que ahora era santuario y que es de todos. Ya no era normal que lo hiciera, no era bien visto, y entonces la gente que va
que ahí me contó que todavía va, lo hace principalmente de noche, muy a hurtadillas, escondidas, sacar las bolsas, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido pasa lo Y que cuando tú decía. le preguntabas cuántas veces usted hacía eso al año, y se lo preguntabas así en genérico, antes de que fuera reserva y después, o le decías tal año, ¿cómo era la pregunta? En general lo ponía en contexto, primero les decía, bueno, hábleme de sus abuelos, de sus padres, de lo que hacían. Ya, ya. Entonces me empezaron a contar, no, mi abuelo vivía de cerro. ¿Y tú estimabas que era lo que hacían antes? Entonces le preguntaba qué hacía su abuelo. Entonces, bla, 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 bla. Y después lo hacía con sus papás, después con ellos, y después con sus hijos y con sus nietos. Trataba de tomar 5 generaciones. Y ahí más o menos dividía cuando empezaba. O también lo que hacía a veces era preguntarle, o hacía a veces las dos cosas, depende de la persona, de la edad que tuviera la persona y la información que tuviera la persona. Cuando era una persona que tenía mucha información, trataba de extraer lo más posible y preguntar las dos cosas, un poco de yo hacer la división, cuándo había sido el cambio, y después que ellos me contaran también, ya, pero usted se acuerda lo que hacía antes y después del año 2000, por ahí, o se enteró. Entonces, claro, eso. Sí, una pregunta. El hecho de que fuera santuario, ¿qué implica específicamente? No se podía tocar, no se podía sacar nada, en los planes de manejo. El plan de manejo involucra que sí se podía hacer extracción sustentable, Ya. pero necesitáis todo un papeleo, Claro. y no es llegar y sacar, digamos. Pero, Necesitáis tener sacar permiso, creo que hablar con CONAF, hacer un proyecto de extracción sustentable Incluso leña. basado en... Ujú. Incluso leña y todo, o sea, podían seguir extrayendo cosas. Como, Sí, pero necesitaban estos Pero no permisos. cortar roble. No cortar roble. O ¿Y sea, ellos lo hicieron ese plan? no. ¿No? O sea, existe. Ya. El plan, ese es el último capítulo que no lo puse aquí para no estar tanto la lata. Pero el plan principalmente se creó en este año que CONAF fue a dar la charla. Se basó principalmente en el plan de reserva de la campana. Ya. El plan lo hizo CONAF, Es una mezcla de CONAF. Sí. pero está siendo administrado por los locales. Sí. Y, digamos, los de CONAF trataron como de asesorar a los locales, que no cachaban mucho cómo hacer un plan, ni siquiera habían escuchado el plan de manejo. Trataron de asesorarlo, de darle un poco de herramientas de ecología, fomentales de ecología, de manejo, de áreas protegidas, una así 10 charlas, fueron como 10 charlas. Y a partir de eso se generó el plan de manejo, pero que en su estructura básica está basado en el de la campana. No es un plan de manejo creado completamente para el Cerro El Roble, con sus características especiales y únicas respecto de la gente y la comunidad y los usos y todas esas cosas. Porque hubiese sido esperable que si hubiesen seguido el plan de manejo hubiesen quizá mantenido la extracción de servicio Es que ese es el problema, el plan fue como fue hecho un poco a la sombra de la campana no tiene extracción. Entonces no se crearon en el plan como muchas posibilidades de que la gente hiciera proyectos para la extracción sustentable de nada. Y bueno, además de que los caleguanos quedaron con mucha reticencia y mucho temor de los santiaguinos, después de todo lo que pasó con Morales, con Quijano, con los afuerinos y con la creación del santuario, en que ya no les creen nada, están muy desconfiados, hay mucha desconfianza, y por lo tanto tampoco le compraron mucho a cada uno. Y en esos términos no se involucraron mucho. Ahí la gente, ¿cómo? La mayoría no son ya viejos. Sí, la gente con que yo hablé, que algunos tenían tanta edad, fueron a las charlas y dijeron, bueno, en realidad sí, con las charlas, ¿y qué? Era como, no nos interesa, no sirvió de nada, no hicieron un poco como lo que pretendía CONAF, es que ellos reeducaran a sus otros amigos caleguanos, digamos, y que la cosa fuera extendiendo y todo eso no se dio. Eso. Bueno, ¿alguna otra cosa? Me voy a saltar ahora el estado del roble. ¿No? Ya. Esto me largo, voy a tratar de hacerlo más rápido. Primero que nada, la degradación que hay en ecosistemas,
Luego la parte del centro natural, el análisis, bueno, de percepción que es bastante reducido, y luego los resultados. Bueno, como todos saben, hay una tendencia fuerte mundial en la pérdida de tierra, en el cambio de uso de la tierra y en el incremento de especies amenazadas en las últimas décadas. Los porcentajes de protección se pueden ver por país, no son muy grandes, Chile ni siquiera aparece. Esto es el Cerro El Roble en una imagen tridimensional. No sé si se fijan, pero aquí está la Leu. Y se pueden ver que estas pocas quebradas aún tienen algo de vegetación, aunque no se puede ver mucho aquí, pero la vegetación que existe en el Cerro El Roble son el bosque de notofago, de roble blanco, el matorral espinoso, el bosque de quilla de litre, el bosque de romerillo, el bosque de canero cherquén, el matorral esclerófilo y el alto matorral enunado, con un porcentaje bastante bajo. Aquí se puede ver un poco la distribución que existe de esa vegetación. Aquí podemos ver que son los remanentes. Ojo que esta cosa no es completamente, si bien el mapa se ve muy denso, muy continuo, muy lindo, esta cosa hay muchos parches aquí, pero esto es principalmente la distribución del bosque notofago, mientras hay otros bosques más matorrales hacia medida que se baja o cambia la disposición de la ladera. En este mismo contexto, aquí podemos ver la exposición de la ladera y pueden fijarse respecto de acá que en realidad los bosques de notofago se encuentran justamente, como les decía antes, la ladera de exposición sur y sur oeste, mientras que la ladera de exposición norte tiene matorrales. Ahí se puede ver un poco más los parches residuales que quedan de vegetación, siendo que en realidad ya la matriz no está muy continua, está bastante fragmentada. Aquí se puede ver una comparación de una parte más o menos continua con ya la fragmentación que existe del bosque. Acá está, yo trabajé con imágenes satelitales en Idrisi desde 1975 al año 2012 y las comparé además también con la tendencia climática de lluvia y temperatura en el área. Ahí se puede ver el cerro. Ahí un poco lo mismo el Idrisi, y con FragSat hice unos cálculos de navegación y asociación. Aquí se puede ver el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizado, o que también se puede asociar más simplemente con fotosíntesis, para hacerlo más simple. Y se puede apreciar los diferentes peaks que existen de absorción, de producción fotosintética en el año alrededor del año 80 y el año 2012, que han variado profundamente. Aquí, esta nube de puntos es este índice fotosintético respecto a los años, que no se aprecia mucho ninguna tendencia, pero si ustedes pueden verlo respecto en la precipitación promedio con el año anterior, hay una clara relación entre la lluvia del año anterior y los niveles de fotosíntesis que existen en el área. Y después del 2000 bajó radicalmente. Sí. Aquí un poco más los clústeres también, usando esto más que nada tiene que ver con cómo asocié diferentes tipos vegetacionales y los identifiqué respecto al mosaico. Aquí se puede ver cómo ha cambiado. ¿Quieres puntero? Chao. Aquí se puede ver cómo ha cambiado desde marzo del 65 a marzo del... principalmente ocupé los meses de marzo y febrero para que no hubieran las interrupciones claras de que el bosque notofago es deciduo y entonces no tener nada de vegetación.
pero se puede ver cómo se ha fragmentado y desaparecido gran cantidad de los parches que existían. Y bueno, aquí hay una relación de cómo ha ido bajando la cubierta de bosque de Tosei respecto en los años. Un poco pasadito, porque no está todo hasta el 2012. Perdón, no recuerdo, la creación de la reserva fue como en el 2000. El 2000. Ah, O sea, aquí. Ahí. Y aquí, bueno, otra vez el número de parches que existen del notofagus en el año 75-79 respecto del 2008 y 2012. Y aquí el índice de fragmentación, como pueden ver, obviamente los fragmentos y los parches aumentaron sustantivamente en los últimos 20 años. Juego con eso. Gracias. Y bueno, estos son datos, más que nada mostrárselos de las presentaciones con las que trabajé para llegar a esa trabajé con la estación de San Felipe. Y esto es una autocorrelación, una serie de autocorrelación que me permitió establecer efectivamente que hay una relación entre las precipitaciones y la oscilación del sur del Niño, que en realidad da como una oscilación de 5 años, que puede ser entre 1 y 7, pero principalmente 5. Y estos son los mapas, el mapa de uso que tiene todo el sector, que acá está el cerro y la reserva, o sea el santuario, perdón, y aquí estaría la capilla. Y aquí podemos ver que en todos estos puntitos rojos habían producción de carbón, habían minas acá de oro, extracción de humo en todo este sector. Ahí también es el camino que tenía la ganadería. Bueno, otras actividades más. Como pueden ver, había hartas minas pirquineras, no eran minas de nueva extracción, pero la mina de nueva extracción estaba en este sector, que fue la que más intervino cuando yo con las máquinas que lo pararon. Y aquí un poco un mapa de la erosión, para que vean que en realidad, aunque el bosque se ve más o menos lindo, no tan lindo, pero muy fragmentado, pero se ve como que todavía está, los niveles de erosión son altísimos, principalmente debido al ganado, al exceso uso del ganado y el aplastamiento que hacen del suelo, y también hay mucha contaminación en las laderas. La gente que va a hacer turismo al cerro, debido a lo que les contaba antes, que hay poco control, tira mucha basura en las quebradas. Y como broche de oro del mal estado del bosque, además de estar muy fragmentado, como se puede ver acá, con grandes parches, en la mayoría de los robles antiguos fueron cortados hace 30 años o más, y eso produjo que hubiera una germinación vegetativa. Hay la mayoría de los robles están con este tipo de crecimiento, donde tienen 3, 5, hasta 8, el día contra yo, como se ven más allá, de germinaciones de la misma raíz, que provoca mucha, por lo que pudimos ver, provoca mucha competencia intraespecífica, y que no ha permitido que esos árboles lleguen en un estado de madurez, por lo menos no por ahora. Y al parecer eso mismo ha desencadenado en que no se estén reproduciendo. Entonces tienes un bosque relativamente fragmentado pero sobreviviente de muchos juveniles que al parecer no van a llegar a estado adulto por competencia intraespecífica, y entonces todas las tendencias muestran que el bosque en general está muriendo, independiente del santuario y el cambio de comportamiento que ha hecho las personas. Y ya las conclusiones: hice un modelo de sistema ambiental, un poco para entender algunas interacciones que hay
entre todos estos pequeños subsistemas que están en este conflicto. Por un lado tenemos la comunidad de Caleu. Esta es la foto antes del santuario, ya la interacción de la foto. Entonces tenían la comunidad como una asociación de comuneros que era la encargada de administrar toda la tierra común, incluyendo el Cerro El Roble. El Cerro Roble y parte de la tierra común producían servicios ecosistémicos de uso directo que eran consumidos por la comunidad de Caleu. Simple, bien claro. Y esto es más o menos lo que está pasando ahora. Tenemos una comunidad de Caleu que está compuesta de una forma más compleja, cambió la estructura social. Hay una élite social que tienen los afuerinos y también los que yo llamo residentes, que son afuerinos que se han llegado a quedar porque tienen un poco de derecho al campo común, pero son una minoría. La mayoría todavía sigue siendo afuerinos o comuneros propiamente tal. Esta élite social tiene una influencia en el manejo del cerro, del Centro de Naturaleza, y la asociación de comuneros todavía tiene la administración de la tierra común, pero además tienen el principal responsabilidad de manejo del Cerro El Roble, del santuario. Por esta misma razón, por la categoría, la utilización de servicios ecosistémicos se ha reducido y ahora la comunidad consume menos servicios ecosistémicos. Y este manejo y esta influencia en el manejo de estos dos grupos han mantenido una disputa sobre cómo debe llevarse a cabo el manejo general del santuario. Solamente una pequeña historia para dar un ejemplo. Uno de los afuerinos, que en realidad estuvo viviendo allá, se transformó en residente, hizo un proyecto para mejorar el santuario, para colocar zonas de corretaje de fuego, para mejorar un baño en la parte de arriba donde llegan los ciclistas y los corredores, para recuperar la casa que existe en la punta, en una casa como de información ambiental, de educación ambiental, etcétera, muchas cosas. Hizo el proyecto de un fondo de protección ambiental, se lo aprobaron, iba todo muy bien, le entregaron la plata y él fue a la asociación de comuneros, que son los representantes legales y responsables últimos del santuario, a contarles del proyecto, de que trabajaran en común. Y lo que ocurrió fue que los comuneros, por esta desconfianza que ya existe hacia los afuerinos y cualquiera que no sea comunero, es que le quitaron el proyecto, hablaron con CONAMA, se hicieron ellos los encargados, y todas esas platas se usaron para usos sociales en Caleu. ¿Por qué? Porque la asociación de comuneros no solamente se preocupa de la tierra común y del santuario en este caso, además es la principal encargada de la parte de salud y educación de Caleu, por este aislamiento histórico que tienen, que les contaba al principio. Entonces, para ellos es mucho más importante, más que que se corte el fuego en el santuario o que haya un baño, es tener una ambulancia y arreglar la escuela de enseñanza básica. Ellos no han querido desafectar la figura del santuario porque finalmente son ellos los propietarios y los encargados de administrar esta figura, y como nunca se les consultó, fueron muy minoritarios. Sí, podrían eso, desafectar. Yo les consulté y la respuesta que mayoritariamente recibí es como que ya es muy tarde. Esa es la visión que todos tienen. En realidad, cuando tú les preguntáis, eso es lo que te dicen, que en realidad ya es muy complicado, ha pasado muchos años, el santuario existe, hay muchos que no quieren desafectarlo, y los que sí quieren en realidad no tienen ni los conocimientos ni los recursos para hacerlo, ni tampoco tienen apoyo de los afuerinos que están felices con el santuario. Entonces los tendrían en contra, y eso provoca una especie de enojo a brazos caídos. Están muy enojados por la situación, muy frustrados por la situación, especialmente no solo porque su tierra era el santuario, sino que por todo el cambio de estructura social que hubo y su pérdida de ingresos a través del cerro, y que ahora dependen de los afuerinos. Pero no sienten que pueden hacer algo. Y pareciera ser que de alguna manera no tiene que ver mucho con que haya sido santuario, no, tiene que ver con, yo diría que todo el cambio social y todo lo que hay, el santuario, el hecho de que sea santuario o no, yo creo, sí, según los datos que vi, tampoco entendí mucho lo que pero también pensándolo así, laxamente,
No tiene que ver con el hecho santuario, tiene que ver con los afuerinos básicamente, que son afuerinos, tampoco cualquier afuerino, al parecer son gente que tienen recursos, ya no es que vaya a hacerse una casita y una media agua, ¿no? O sea, de alguna manera todo el cambio se iba a dar aunque no se hiciera el santuario, independiente de que hay un conflicto detrás más grande que tiene que ver con el hecho de que un tipo quería explotar y otro tipo quería quitarle las cosas legalmente. Eso también le puso una presión adicional, obviamente, pero si quitáis todos esos factores, solo el hecho de que llegaran estos afuerinos, digamos, yo creo que te cambió todo inmediatamente. Pero los afuerinos no tenían la intención de crear un santuario. No, eso fue porque después, digamos, hubo esa presión. La mayor frustración de que yo encontré en los caleguanos es que ya no son independientes, ya no pueden tirar sus vacas, ni pueden ir a buscar tierra de hoja, ni pueden sacar su leña, sino que ahora tienen que trabajarle como jardinero, empleada doméstica o guardia a los afuerinos. Yo encontré todas las entrevistas que hice, esa era como la raíz última de su frustración. Sí, porque en el fondo ellos entendieron que al ser santuario les generó limitantes a los usos que ellos hacían históricamente de su propio patio, y hoy en día ya no lo pueden hacer y tienen que recurrir a esos otros trabajos. Entonces para ellos la declaratoria de santuario sí les afectó. Pero ellos sienten eso. Sí, ellos están súper frustrados. Pero insisto, que más que con el santuario, con el cerro mismo, o con que la metida la consecuencia social, porque ellos tienen otros cerros también, ¿cachai? Entonces no es como a pensar que ¿por qué tanto? Y es justamente porque sacaban muchos recursos de ese cerro en particular que les permitía tener o sea, la pregunta es básicamente y venderlo, y ahora ese excedente no existe y ahora tienen que recurrir a un trabajo pagado mejor en el de plan de manejo o sea, la pregunta es, tú hipotetizas que si esto se saca del santuario y se vuelve a la condición inicial de no santuario, esa condición inicial, porque el resto ya está, o sea, ya están los afuerinos, ellos podrían básicamente volver a recuperar su vida de independencia económica y todo eso. No, pero no porque no quisieran o no pudieran en términos como físicos, es porque el santuario el bosque de robles se está muriendo por una cantidad de razones que no solamente fue la explotación que ellos hicieron, que influenciaron, pero además, como si se fijaron, había una relación también con las precipitaciones. Las precipitaciones han ido un poco cambiando en ese sector. Ahora hay un manejo distinto del agua, el agua ya no está llegando al bosque de Antofagasta, está yendo directamente a la comunidad de Caleu, así que además los bosques se están secando. Y además en el sector de San Felipe, de donde está insertado Caleu, la temperatura subió 1.2 grados. Esa es mi hipótesis, por eso te digo que yo no veo que la influencia sea del hecho de que sea santuario o no sea santuario. El hecho es que pasaron... Eso justamente la conclusión de la última parte es que de lo mismo que lo crearon como santuario, el bosque de roble se está degradando y muriendo igual. Eso no tuvo ningún beneficio ecológico. Claro. Eso, al revés, la pregunta más de lo social, en términos estrictos, una protección oficial como la de santuario, que en 8.000 casos es conocido que no sirve mucho. Acá, ¿tuvo alguna influencia ecológica? Tampoco. No, si se fijan justamente lo que tú nombrabas antes, esta cosa Claro, iba... yo creo que la cobertura derecho hacia abajo. que no podéis concluir eso todavía, porque en realidad lo que habría que hacer, pienso yo técnicamente, es que tendrías que corregir por precipitación, es decir, bueno, cómo debería estar la situación dada la precipitación y ver si es que el año 2000 cambió la tendencia, porque claro, tú ves una tendencia negativa, pero que tiene que ver con precipitación. Entonces uno dice ya, pero dada la precipitación que hubo el año pasado, no sé cómo. Pero si está corregida la precipitación, pues. No, pero eso es una variable más. No, pero ¿Cachai? Que precipitación esto Es que en este minuto es lo más importante. justamente para poder ver el efecto del niño, porque ese tiene ya un efecto que hace que la cuestión se vuelva loca en tu gráfico y no se aprecie. Y aquí tomé las precipitaciones anuales Histórica. desde el año 75 hasta el 2012. Y aquí está. Aquí está. Aquí está corregido por
No, pues ahí no está corregido. Ahí tuve una correlación entre precipitación y en la derecha, ¿cierto? Claro. Y a la izquierda El es año anterior. NDVI puro. Sí, no, ese es puro. Claro, o sea, lo que yo digo es que habría que corregir por precipitación, Claro. ¿te fijas? Para saber si es que corrigió por precipitación, hubo o no un cambio en el año 2000. ¿Cachai? ¿Cómo que- exceso de precipitación. Pero Claro, que mantenimiento en el de fondo, la la idea, imagínate esto, dada tanta cantidad de agua, tú esperarías que la cobertura fuera X, dada esa, ¿cierto? Y si hay menos agua, debería ser tal. Entonces tú puedes decir, bueno, yo esperaba que la cobertura post año 2000 fuera tanto, si no hubiera pasado nada. Dada el agua, o sea, ya sabemos que va a ser baja. Ah, tú decís la ¿ya? esperada. Claro, sabemos que iba a ser baja porque No, hubo no, una no, baja no, precipitación, entonces uno podría ver si es que fue superior a la esperada dada precipitación o inferior dada precipitación. Y ahí uno podría decir si realmente no hizo ningún efecto la medida. Sí, pero cuando la precipitación es clave, lo puedes hacer con varios de los otros servicios, ecosistemas o usos que tenía la gente. Porque aunque la precipitación se mantuviera el mismo escenario futuro, hay actividades como por ejemplo la ganadería, el talaje que se hacía ahí, que puede estar teniendo un impacto mucho mayor. Tendrías que analizar como todas las variables a la vez para poder llegar a la conclusión efectiva de lo uno o lo otro. Bueno, de todas maneras se ve que hay un Porque todas las beneficio en el cosas sistema tenemos que tenía, digamos, la realmente. evolución. Pero si tú estás encerrando algo, estás impidiendo medidas, estás viendo algunos de los usos que antes había que podría haber sido muy clave o no, y no genera o hacerlo sustentable, que es como la otra opción. Bueno, también esto es poco tiempo, o sea, ¿cuándo empezó a hacer reserva? En 2010. O Eso sea, es- 2000, hace 12, 13 En términos efectivos, quizás Pero- 3 años atrás. O sea, es que claro, o sea, legalmente una cosa, pero en términos Claro. efectivos, En términos efectivos, Eh, se puede tomar como de 2005, 2006. desde cuándo se dejó de talar, Seis desde años. cuándo se dejó la ganadería, digamos, de usar de manera, Bueno, o bajó, porque eso es tampoco lo- necesitas dejarlo. Porque es paulatino. No todas las cosas tampoco son tan drásticas o tan como blanco y negro, porque si bien a partir del año 2005, por lo que todo el mundo me dijo, la gente redujo importantemente su cantidad de ganado, realmente se dieron cuenta que el ganado era como muy malo para el bosque autofágo, no permitía el regimiento de plántulas, etcétera, Ujú. etcétera. Y la gente empezó a vender sus vacas, lo empezó a tirar para otros lados, etcétera. Llegó el INDAP con un proyecto y le regaló como 120 cabras para toda la comunidad. Siempre linda. Claro. sí. Entonces, Siempre si bien la gente empezó a cambiar sus comportamientos y todo, también hay factores Es que- externos que perturban como Sí, la que dinámica lo que yo creo completa. que el listado que tú diste de árboles, ninguno de esos árboles es de rápido crecimiento ni de rápida recuperación. Entonces, Son todos árboles que demoran por lo menos 50 años, o sea, o más, pero estoy por lo menos. Entonces no podemos ver un efecto ahora, o sea, lo que sí está claro es que la cosa iba mal y podía terminar absolutamente pésimo, o sea, un cerro pelado. Y ahora no tenemos un cerro pelado, pero quizás no se va a recuperar, quizás ni siquiera a la medida de casualidad que sea, porque esto llegó a ser reserva por casualidad, por los conflictos políticos, toda la historia que contaste. No es que alguien dijo, en realidad necesitamos cuidar Interesante, esto. claro. ¿Ah? Sí, Y ahora pero quizás se lo- logre cuidar y recuperar muy lentamente, porque todas las especies de árboles que estén ahí, a menos que plantemos, reforestemos, Eso es lo que yo un poco Y ya por el grande, porque en la el última grande parte que tampoco. no la presenté aquí, que básicamente yo creo que efectivamente el santuario tiene esperanza, pero sí tiene manejo. claro, Si lo dejan como está, con estas condiciones de temperatura, que ha subido la temperatura, con estas condiciones de mal manejo de agua, en que le están quitando todo el agua, porque cambiaron el sistema, y antes que el agua que llovía pasaba por todo el bosque y llegaba luego en un estero a la comunidad de Caleu, ahora hay unas bocatomas aquí que llevan a la comunidad de Caleu por canales y mangueras, y ahora el bosque está sin agua. claro. Eso, temperatura, falta de agua, y el cuento que les contaba de que hay mucha competencia intraespecífica Sí, sí, sí. en cada raíz, no veo cómo, bueno, y todas las otras cosas, que la gente sigue usando cabras por este proyecto que hubo en INDAP hace pocos años. Claro. Entonces, todo eso mezclado no produce un resultado positivo si uno lo extrapola, pero si hubiera efectivamente intervención y manejo, y si existiera un plan de manejo
hecho para este santuario, Claro. con un estudio vegetacional de este santuario y no del Cerro La Campana. Claro. Entonces, efectivamente, yo creo que se podría salvar, pero no existe eso. Oye, y tú me dijiste que no había regeneración de roble, ¿no? En la parte de los parques de roble. No te puedo decir que no hay nada. Pero en las partes donde no se veía, por lo menos, había, por ejemplo, avance de la especie de bosque esclerófilo. ¿Por qué se indica? ¿No? No. Porque eso tal vez como sería, no sé, un sistema de que sigue habiendo ganadería ahí, o pastoreo, Sí. porque si estuvieran cambiando las condiciones, quizás se empezaría como a notar algún avance del bosque esclerófilo sobre el... Bueno, el en fauna. todas esas áreas que yo les mostraba delante, que estaba como los parches de la Claro. fragmentación, todas las áreas que circundan los parches están súper compactadas. Yo Claro. no Entonces, veo que quizás pueda sería- crecer nada ahí, que no a no ser que sea un pasto súper invasivo, pero es una tierra que no está muy fértil para el crecimiento de semillas como endémicas chilenas que necesitan un suelo un poco más. Es que, claro, Y un ese poco más de como- suelo además, porque también la gente ha tomado mucha tierra de hoja, entonces está muy la piedra a la vista. En ese sentido, como culpar a las precipitaciones de antemano igual es peludo porque tendría que ver primero cuáles son como los impactos antrópicos que siguen habiendo ahí. Sí, pues, Ahora, si se porque fijan quizás en eso, o sea, los servicios, la mayoría todavía Sí, existen. pues, quizás es mucho más Bajaron. importante que las precipitaciones Pero todavía está. el mal uso que se hace del Oye, Sí, ¿y en la porque toma son de agua? servicios también. ¿En la toma de agua en qué año se hizo esa que desvía el curso? No lo sé. No logré tener esos datos. Un poco ¿Echa misterioso. pulso por ello? ¿O fue institución de gobierno? Tengo versiones variadísimas, entonces no. Oye, pero en todo caso, dentro de esta figura, y pensando en otro ejemplo, me parece súper rescatable el que haya una condición de regla social que hace que se vea feo hacer ciertas actividades. Muchas veces estas protecciones quedan en papel o porque son mal administradas o porque no tienen un plan acorde, pero acá se está dando una particularidad, y es que si bien ni siquiera los vecinos se han puesto de acuerdo para decir no queremos esto, y que así como había un afuerino que quiso ser vivo provocando algo, podría haber otro que dijera oye, desafectémoslo y nos ahorramos el problema y seguimos ocupando estos bienes que nos brinda nuestro cerro. Ellos han generado una cultura, una valorización de que hay ciertas cosas que son mal miradas, y eso igual ha bajado amenazas que tenía este sitio, que además es prioritario, así que tendría que estar en la mano del Ministerio de Medio Ambiente por algún lado para propender a cuidarlo. Reforzar quizás en el largo plazo, si es que tú vayas a seguir vinculado con el sistema, con esos temas, porque muchas veces estas figuras lo que adolecen es que no hay ninguna comunidad asociada que lo respalde, y que es solo interés de las instituciones de gobierno que están en Santiago, Claro. un par de ONG, y no de la localidad. Y aquí se está dando que, independiente de todas estas peleas, hay una valoración, o al menos se mira feo que vaya alguien a hacer algo, a sacar más leña de la debida. Entonces finalmente pues, están haciendo un uso quizá un la- poquito más sustentable al mínimo, porque en el fondo también es su derecho de su tierra de hacer uso de esos bienes, pero está regulado. Entonces ahora tendría que haber un plan efectivamente con acciones que controlan las otras amenazas y poder propender a que eso se conserve en el tiempo, que es el objetivo final, pues, Claro. o básico. De hecho, justamente lo que tú decías, yo hice un poco hincapié en el encuentro de que muchas veces los productores locales, como decía al principio de ecología política, son, si bien no son unos cuidadores, guardaparques de las áreas protegidas, sí tienen una preocupación y sí tratan de usar en forma más o menos sustentable según lo que ellos entienden por regeneración y lo que ellos entienden por un buen uso, porque ha estado ahí por generaciones y quieren que siga ahí por generaciones, y ellos tienen un gran aprecio. Yo en el segundo encuesta que hice, la complementaria, pregunté a mucha gente cuál es su visión del cerro, cuál es su apreciación, qué beneficio espiritual le produce, y la mayoría de la gente que vivía en la capilla y una buena parte de la gente que vivía en Lomarín tienen mucho aprecio por el cerro, lo quieren en forma espiritual, lo quieren como una forma paisajística y recreacional y como una herencia para las futuras generaciones, independiente que sean caleguanos o que sean afuerinos. Tienen esta valoración que tú dices, pero el hecho de los conflictos que tiene toda la historia de Caleo hace que, a pesar de que haya gente
que queremos un poco asesorar a la comunidad y ayudarla. Y yo tengo en la última parte de mi tesis hice una propuesta de un plan de manejo y todas las cosas que debería traer, y más o menos les hice una propuesta para eso, pero ellos no reciben bien a los afuerinos de donde sean, y eso provoca ahí justamente como el momento crucial en que cómo ayudarlos si ellos no están dispuestos a recibir ayuda. Y entonces cómo generar un buen plan y cómo generar una administración si ellos no están dispuestos ni a ceder un poco de su parte, ni a recibir asesoría, aunque fuera gratis, de ningún tipo, porque hay esta desconfianza. Entonces ese es como el punto más álgido del conflicto. No, que me gustaría ver las conclusiones así como rápido. Sí. Bueno, la psicología política, obviamente las comunidades cerradas y aisladas afrontan conflictos cuando se abren políticamente y económicamente nuestra sociedad, eso lo vimos claramente en este caso. Muestra cómo la distribución de recursos políticos y económicos, en este caso de la ley social, producen un desbalance en estas pequeñas comunidades cuando se incorporan estos grupos, como la ley social, que tienen mucho más dinero, más poder político y a nivel Estado-Nación, son además más educados. Los aforinos o la ley social, mucho más influyente, muestran el poder político y económico que tienen, cambian políticas públicas en contra muchas veces de preferencias de los lugareños, sin que esto tenga mucho que decir, a pesar de que sean residentes históricos de esas tierras y que usan los recursos naturales para su sobrevivencia. Una profunda consecuencia además es cómo cambió, a pesar de que los comuneros tienen derechos históricos sobre esta tierra y son los dueños, y su sobrevida dependía del uso de estos recursos para esta economía de sobrevivencia, ahora dependen completamente de desarrollos por trabajo remunerado, que justamente son originados en los aforinos, lo que provoca aún más este círculo de frustración. Respecto de los servicios ecosistémicos, bueno, fueron identificados 20 servicios que proveen a la comunidad, la mayoría son de suministro, por lo tanto son servicios directos que la gente usa y relacionados a una economía de subsistencia. El cambio de estatus de la conservación resultaron en un cambio en la relación, de la forma que la comunidad se relaciona con el cerro, y que fue significativo en el uso y la frecuencia del uso de los servicios ecosistémicos. Bueno, una vez más cambiaron el uso de los servicios ecosistémicos. Estas son las regresiones. Bueno, el rol es importante. La densidad del dosel se presenta un poco lo que les decía antes en la exposición sur y suroeste. Por lo tanto, a pesar de que el Cerro El Roble tiene una gran riqueza, todos los cerros que están alrededor, que también podrían tener mucho potencial de uso, un poco para minorar y mitigar el uso del Cerro El Roble, no puede ser usado porque son en exposición norte y tienen una vegetación completamente diferente. Sí. Adaptada para principalmente cactus, puya, claro. y siempre las de la exposición sur son las más húmedas donde puede desarrollarse mejor. Claro, entonces es solamente el cerro, la ladera de exposición sur y suroeste del Cerro El Roble, el único que tiene autofauna, claro, y tiene bosque. Bueno, aquí lo repetimos. Hay un incremento significativo en la fragmentación del 65 al 2012, y aunque hay una pequeña reducción de esta fragmentación del 2008 al 2008, podría ser resultado, pero necesitamos más datos para poder saber eso con mayor acuciosidad. Bueno, ahí lo que arroja la estación de San Felipe es que en los últimos 38 años hubo un incremento de 1.2 grados Celsius en el área, lo cual es bastante para un bosque antropágos que ya es relicto y que ya está lo más al norte de su distribución posible. Por lo tanto, es una perturbación en general, perturbaciones que tienen consecuencias más grandes que en un bosque del mismo estilo que podría estar un poco más al sur.
Bueno, la introducción antropogénica, está la introducción de conejos que, a pesar de que son controlados por la caza que existe de conejos, siguen siendo un factor importante en comerse cualquier renoval que exista de cualquier cosa. El ganado, que compactan mucho, las cabras que se comen todo, extracción de tierra de hoja, de piedras que destruye el suelo, todo. Hay un poco de minería, ahora de cuarzo que les contaba antes, que sigue afectando la zona. Y eso es todo. Y este es el nombre de la tesis en que me enmarca la presentación. Aplausos. Bien, a mí un comentario así que me parece súper interesante todo, el conflicto, todo. Y creo que la mayoría de las conclusiones son súper atingentes y quizás a mí no me queda muy claro, que ya había comentado antes, que probablemente el cambio, la estructura, la primera era simple, esa estructura del manejo, la comunidad, y después entre los afuerinos. Creo que no tiene que ver, de alguna manera sí tiene que ver con que haya entrado ahora como santuario, porque hubo un cambio en las costumbres de ellos, en el uso. Pero de alguna manera, si lo hubiéramos proyectado en el tiempo, igual ellos hubieran terminado así porque estaban destruyendo sin saberlo, porque no tenían nociones de manejo, su propio patio. Entonces ya no podían cultivar, no podían tener ganado, cada vez iba a ir reduciéndose eso y de alguna manera iba a derivar igual al hecho de que ellos iban a terminar trabajando para los afuerinos. Esto igual es discutible, ¿eh? No es discutible, pero a mí me parece que podría ser... Bajo cierto supuesto tiene razón, o sea, si piensa como mantener todas las cosas pautas sin cambiar mucho las otras variables, evidentemente de aquí a 30 o 50 años más, si es que las condiciones del bosque siguen deteriorándose, evidentemente iba a llegar a ese punto. Pero uno habría sido menos frustrante, yo creo. Eso sí, porque no habría sido tan drástico y no habría sido una acción humana de la élite social que le está dando los trabajos además. Que esa circularidad es la que como que los tiene muy frustrados y muy como carcomidos en su visión muy orgullosa que se veía de sí mismo como herederos españoles, independientes y que no dependían ni siquiera del Estado, digamos, ni siquiera tenían conexión política con los gobiernos centrales. Claro. Y esa circularidad es la que los produce tanta frustración y tanta malestar. Entonces, posiblemente aunque llegaran en situación, si hubiera sido una vía un poco más natural, el cambio climático, las perturbaciones de ellos mismos, o una decadencia normal del bosque por muchas perturbaciones, a lo mejor habría sido más suave y con un cambio tan severo en la estructura social como lo tuvo por la forma que pasó. Sí, o sea, de hecho yo creo que se sienten vulnerados porque además le metieron eso y ellos no sabían, es como, oye, ¿cuándo esto se aprobó? ¿Ah? Pero de alguna manera la situación es súper compleja porque si piensas que no se hubiera hecho eso y hubiera estado este tipo que estaba haciendo minería y hubiera logrado seguir haciendo lo que hacía, igual a espaldas de ellos, y este otro tipo hubiera logrado quitarle sus tierras, igual a espaldas de ellos, quizá la situación y frustración habría sido más grande. Pero son escenarios hipotéticos porque no se dieron las cosas así. Claro. Entonces, de alguna manera, si quitar lo que yo digo, es como lo que uno tiene que tratar de extrapolar es como de distintas situaciones. Si no hubiera llegado ningún afuerino, si no hubieran tratado de quitarle sus tierras a la mala ni nada, y ellos hubieran seguido con su tasa de explotación y todo, probablemente igual habrían derivado a esto en un tiempo más y quizás la frustración habría sido menos. Pero llegaron los afuerinos e incluso se los querían quitarle todo. Y decir una palabra ahí. Y iba a ser quizá el grado de frustración aún peor porque se iban a quedar sin nada, absolutamente nada. ¿Ya? Y de alguna manera los afuerinos impidieron eso. Quizás no porque le tenían buena a la comunidad, para nada, era porque ellos quisieron proteger sus propios intereses. ¿Ya? Pero entonces igual el escenario es complejo, uno tiene que tratar de extrapolar un poco. O sea, definitivamente sí, la conclusión es que todo influye, todo derivó. Yo creo que el punto clave aquí es que cuando uno mezcla, cuando uno aborda un problema ambiental desde todos los puntos de vista, desde la parte más ecológica, de la parte económica y lo social político, los problemas se complejizan en potencia de veces, porque tienes muchas decisiones que están influenciando muchas actitudes respecto de esas decisiones y contradecisiones y que tienen consecuencias sociales a veces impensadas, como lo que decía Carlos, el cambio en el comportamiento de la comunidad,
o a veces consecuencias más bien pensadas, que esta desconfianza que se produjo a partir de la poca información que hubo, la falta de transparencia que hubo en el proceso. Entonces, sí, la pregunta es súper compleja, yo traté de abordar lo mejor que pude, pero hay hartas cosas que se escapan por justamente la complejidad y por los límites de tiempo y de fondos que uno tiene para hacer las cosas también. Sí. Bueno, primero te felicito porque es bien interesante que pudiste sola abordar un montón de dimensiones en un problema complejo y te hiciste cargo de las principales dimensiones sin duda, así que te felicito. Gracias. Solo una pregunta pequeña. ¿La gente percibía también esta degradación de su ambiente? Ellos, sobre todo los más viejos que pueden haber vivido, describir su experiencia. Yo encontré que no. La mayoría de la gente que yo le preguntaba, las respuestas no eran muy directas, tampoco lo podría descartar a priori, eran más o menos ambiguas, pero en general la gente tenía esta visión de que ellos habían usado bastante bien el cerro y que no había habido y si bien había habido un impacto, no había sido profundamente negativo. Yo creo que ellos no están tan conscientes de lo mal que está el bosque notefago en particular, por uso de ganadería y cosas de ese estilo. Yo creo que o sea, de hecho no deben estarlo, por eso es que el grado de frustración es tan grande, yo creo. No deben estarlo, porque si lo estuvieran, de alguna manera dirían, de alguna manera nosotros igual íbamos a derivar a esto, o a algo peor, o algo mejor, o sea, pero uno podría tener, pero ellos se sienten frustrados porque como que los pasaron a llevar y ahora tienen que trabajar así cuando ellos podrían seguir en esto, y no sé si tan claramente, pero da la impresión, una buena tendencia de que ellos no iban a poder seguir en eso mucho tiempo más. Bueno, ese tiempo más es relativo, porque también tenés que pensar, porque dado la estructura de tarea que tiene Caleo, ese tiempo más que podrían haber seguido justamente el span de vida que tiene la gente que está vieja. Sí, además que se fue la mayoría de la población en edad de... La gente que estaba haciendo eso es gente que de aquí a 20 o 30 años se va a morir. Entonces tampoco no habría alcanzado, si bien, como en la hipótesis que tú tienes, si bien el cerro se habría deteriorado y el bosque hubiera muerto, eso hubiera pasado justamente en un rango de tiempo en que también la gente se hubiera muerto. Y al final no hubiera habido especie de, claro, cerro desolado, pero además tampoco habría habido muchos caleguanos que se sintieran frustrados al respecto. Oye, pregunta, ¿ellos obtienen algún beneficio económico hoy en día del parque, o sea, del santuario como algo turístico? Sí, ellos tienen dos tipos de beneficios. Como turístico. Principalmente, bueno, uno es el arriendo de la antena, que tengo diferentes versiones de cuánto le pagan por la antena. Las más fidedignas dicen que algo así como de 20 millones al año por tener la antena de cerro. Y la otra entrada que tienen es el ticket, la entrada misma que se paga. Y hay un pequeño grupito, una mezcla de unos afuerinos venidos a caleguanos con algunos caleguanos venidos a afuerinos que son bien pocos, ya son 3 o 4, y que se organizan, y ellos han organizado estas cicletadas y corridas al cerro. No sé si lo he escuchado, salieron en Mercurio un par de veces o 3 veces, que son masivamente, y que claro, ahí en ese caso les pagan ya no por la entrada misma, sino que les pagan una cantidad de plata por toda la gente que va. Pero que en mi opinión, por los cálculos que yo hice, yo la última vez que fui, había habido una de esas, y cuando empecé a hacer los cálculos más finos, le estaban pagando menos per cápita por visitante que lo que vale la entrada al cerro. Entonces, al final de cuentas, igual no estaban ganando mucho más, y la entrada al cerro son de 1.500 pesos. ¿Y esa plata va a la asociación? Esa plata va a toda la asociación de comuneros de Caleu, y en general se usa para cosas sociales. Como comprar la primera bicicleta con corrida se ocupó para comprar una ambulancia. Es un chile chico, Caleu. Y para mejorar el colegio básico, el techo, y para mejorar las juntas de vecinos de las 3 villas. Lo último,
datos del deterioro natural de esa zona es como bien antiguo, porque con los roles que tú mostraste, o sea, incendio, el deterioro esto es histórico, ni siquiera la de los abuelitos de Caleo, o sea, es de antes. Sí. Lo de ahora, incluso ellos, ese uso quizás probablemente no lo afectara. Los incendios son como de cuántos años teniendo todo eso, o sea, el deterioro más grande, toda esta fragmentación, hay dos fotos de 19... Sí, no, porque o sea, más digo que la localidad actual, que son 200 personas. Cuando yo fui, bueno, son 450, cuando yo fui a la comunidad en particular y quise pedir un poco los estatutos y las actas para conocer cómo ha sido la dinámica de las reuniones, cómo habían informado y un poco la cosa histórica, ellos no me dieron permiso y no tuve acceso a nada de esa información. Así que en realidad mucho acceso al pasado con una fuente fidedigna de escritos. Sí, no me refería más al pasado natural. No tengo nada. Quizá una zona que fue destruida más que... Es que eso es lo que también decía al principio, hay re poca información. Hay información un poco del cerro, de algunas cosas ecológicas que se hicieron, un pequeño estudio del nivel de endogamia que hay en Caleu, porque se casan todos entre ellos mismos, pero y que tienen varios problemas de genéticos, pero no hay un estudio más bien acabado de la historia de Caleu y su interacción con el cerro. Hay que ser profeta para que si no haya va corriendo por las quebradas. Ya, pues. Ya, gracias. Aplausos.